Bárbara es una chica feminista que en 1960 quería cambiar el mundo, hacer que las mujeres dejaran de pensar en amor y se concentraran en cumplir sus sueños. No les adelanto más porque eso es lo que veremos en la película titulada Abajo el amor. Todo comienza con Bárbara, quien llega a Nueva York para publicar su libro y cumplir sus sueños, el cual radicaba en que las mujeres dejaran de pensar en maridos y matrimonios y se concentraran en trabajar. De esta forma serían independientes y no dependían de nadie. Cuando llega a la editorial la recibe Vicky, quien de ahora en adelante se convertirá en su editora. Bárbara a la hora de publicar su libro la iba a tener difícil. La mayoría de ejecutivos de la editorial eran hombres que no estaban muy de acuerdo con su proyecto, pero para evitar un escándalo aprobaron que su libro saliera. Ahora cambiando de escena conocemos a Catcher, un periodista muy reconocido no solo por su trabajo sino por su fama de mujeriego. Justamente ese día su amigo y jefe Peter lo quería matar. Tenía que entregar un informe y se había perdido todo el fin de semana. Catcher lo calma y le dice que si se perdió no fue por diversión sino porque estaba trabajando. Las mujeres con las que estaba le dieron información muy importante del proyecto que estaba llevando a cabo. Hablando de mujeres, por alguna razón Catcher cambiaba de secretaria hasta 4 veces al mes. Podría adivinar que la razón es porque salía con ellas y les rompía el corazón. Volviendo con Bárbara, su editora Vicky le tiene una muy buena noticia. Había conseguido que Catcher escribiera un artículo hablando de su libro, y no es porque a nuestro protagonista le encantara el trabajo de Bárbara, sino porque a Peter le gustaba a Vicky y le quería hacer el favor. Catcher al principio no estaba muy seguro de escribir sobre ese libro, pero su amigo Peter lo terminó convenciendo. Horas más tarde los cuatro se iban a reunir para planificar lo que iría en el artículo. El problema es que una azafata llega a buscar a Catcher y este no aguanta la tentación. Se va con ella y deja a Vicky y a Bárbara plantadas. Luego las llama y les dice que no podrá ir porque se encontró una perrita abandonada y tiene que ayudarla. Bárbara, al ver el buen corazón de Catcher, le dice que no hay problema, que se pueden ver en unas horas. El problema es que esas horas pasan y él las vuelve a dejar plantadas, y es que Catcher prefería la compañía de una azafata que ir a conversar con una feminista aburrida. De ahí que la vuelve a llamar de nuevo y le dice que se vean al día siguiente, que no pudo asistir porque la perrita estaba un poco alterada. Bárbara, tratando de entender la situación, le dice que no hay problema y que se ven a la hora del desayuno. Llega el día siguiente y las dos mujeres lo estaban esperando en el restaurante. El problema es que Catcher tampoco se había presentado esa mañana. Detrás de la mesa de Bárbara habían dos azafatas. Una de ellas le confesaba a la otra que había pasado una noche increíble con Catcher. Ahí es cuando Bárbara se da cuenta que todo este tiempo el periodista les había estado tomando el pelo. Justamente Catcher marca el teléfono para dar otra de sus excusas. Esta vez Bárbara no se aguanta y le dice que ya no quiere hacer ninguna entrevista con él, que ojalá tenga la suerte de nunca volver a verlo en su vida. Aquí el que más enojado estaba con Catcher era Peter. Perdió la única oportunidad que tenía de quedar bien con Vicky por las irresponsabilidades de su amigo. Para que ya no estuviera molesto, Catcher decide llevar a Peter con las cariñosas, o bueno, no cariñosas, bailarinas. Por otro lado, tenemos a Bárbara y a Vicky, quienes se llevaron tremenda decepción. Los ejecutivos del editorial solo pusieron uno de sus ejemplares en cada librería. En definitiva, estos tipos no confiaban en el proyecto de nuestra protagonista. Bárbara y Vicky no se darían por vencidas, ellas ya tenían un plan: ir a un programa y hacerle un poco de publicidad a su libro. En definitiva, esto fue un absoluto éxito. Las mujeres estadounidenses, al ver la convicción de Bárbara, no dejaban de comprar su libro. Los hombres de aquella época estaban sufriendo bastante. Pasaron de tener esposas sumisas a mujeres revolucionarias. Catcher, al ver el éxito de Bárbara, ahora sí quería escribir un artículo sobre su libro, pero ya saben lo que dice el dicho: quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Bárbara ahora era una mujer exitosa que no necesitaba de la revista de Catcher. Es por eso que un día le hacen una entrevista y le tira con toda a nuestro protagonista. Dice con palabras textuales que su libro está hecho para que las mujeres eviten a hombres como Catcher, los cuales solo se aprovechan de ellas y luego las tiran como si nada. Catcher no le gusta para
nada lo que ha dicho Bárbara en televisión. De ahí que comenzará a planear una venganza para que la mujer se trague sus palabras. El plan consistía en enamorarla aplicando psicología a la inversa. Es por eso que un día se la encuentra en la tintorería y finge que no la conoce. Esto llama mucho la atención de Bárbara porque literal todos en Estados Unidos conocían su libro, ya fuera porque lo leyeron o por sus carteles publicitarios. Catcher le dice a Bárbara que él no conoce su libro porque trabaja de astronauta y como se había robado una placa de la NASA tenía cómo probar esto. Los planes de Catcher habían salido a la perfección. Bárbara se estaba interesando mucho por él, de ahí que al salir de la tintorería le pide que se vuelvan a ver. Ella no se imaginaba que con quien estaba hablando era el periodista al que tanto odiaba. Después de unos días llega el momento y ellos dos salen. Ahí Catcher quería mostrarle que él no era un hombre como los demás. Por eso es que aunque Bárbara deseaba que ellos dos hicieran el delicioso, él quería llevar las cosas despacio. De esta forma él no sería pasajero en su vida y ella se terminaría enamorando. Quiero aclarar que en el libro de Bárbara hacer el delicioso era algo bueno. Lo malo era enamorarse y que las mujeres abandonaran sus metas por un hombre. Un día Peter estaba preparando una cena para comer con Vicky. Catcher, como iba a salir con Bárbara, le dice que intercambien apartamento. Así él podrá mostrarle que es un hombre hogareño que es capaz de preparar su propia comida. Peter, aunque se esforzó mucho para hacer la cena, accede a la petición de su amigo. De todas formas, él la podía pasar bien con Vicky en el apartamento de Catcher. Horas más tarde, Bárbara llega al apartamento. Todo fluye de una forma espectacular y el romanticismo aumentaba más y más. Esto le estaba empezando a preocupar a Bárbara, quien no quería enamorarse. Después de un rato, Catcher le dice: vamos a la cama. Ella creyó, al igual que ustedes, que era para hacer el delicioso, pero no, él iría a su cama y Bárbara a la de ella. Le pide un auto para que se marche, pero antes de eso se dan un beso, quedan para volver a salir y ahí acaba la escena. Horas después, Catcher se va a su apartamento donde Vicky y Peter tenían montado una fiesta. Esto a él no le disgusta ya que había mujeres con las que se podía acostar. Lo que Catcher nunca imaginó es que Vicky invitó a Bárbara a la fiesta. Esta va a dejar su abrigo en una de las habitaciones y se lo encuentra ahí con una mujer. Catcher la persigue para explicarle a Bárbara todo lo que está pasando. Le dice que Catcher lo drogó para sacarle información de la NASA, ya que horas antes lo había citado para hacerle una entrevista. Aquí deben estar un poco confundidos, pero les recuerdo que Catcher se estaba haciendo pasar por otra persona delante de Bárbara. Ella a él lo conocía como Carlos, no como Catcher, pero en fin, esta le termina creyendo todas las mentiras a Catcher. Días después, ellos se vuelven a juntar, pero esta vez para hacer el delicioso. Catcher la lleva a su apartamento y como era de esperarse, comienzan a besarse. De un momento a otro, Bárbara le dice que se detenga, que tiene algo que contarle. Ahí es cuando ella le confiesa que está profundamente enamorada de él. Sabe que está traicionando lo que dice en su libro, pero no le importa. En medio de la confesión de Bárbara aparece una azafata. Esta llama a Catcher por su nombre y no Carlos como lo conocía Bárbara. Sin poder ocultar la mentira, él le cuenta a ella lo que está sucediendo, sus planes para enamorarla y hacer que se trague sus palabras. Ahí Bárbara le confiesa que no solo él le mintió, ella tenía todo fríamente calculado desde el principio. Les hago un resumen. Hace algunos años Bárbara fue secretaria de Catcher. Ella siempre estuvo enamorada de él, pero no quería ser una de las demás, con las que nuestro protagonista se acostaba y luego la abandonaba. Fue por eso que se propuso llamar su atención de otra manera, escribiendo un libro y cambiándose su nombre. Pasó de llamarse Nancy Brown a Bárbara Novak. Aquí la verdad me explotó la cabeza. Nadie puede predecir que un libro se te hará famoso de la noche a la mañana. Catcher estaba igual de sorprendido, no podía creer todo lo que hizo una secretaria para llamar su atención. Y en vez de salir huyendo de esa psicópata, lo que él le dice es: dime si te enamoraste de mí como yo de ti. Luego de eso se dan un beso y él le pide que se case con él. Ella no acepta, ya que la intención de Catcher era que tuvieran hijos y ella se convirtiera en ama de casa. Ya meses después, Bárbara forma su propia revista. Catcher seguía enamorado de él y no paraba de insistirle. Le dice que si se casan, ella no tiene por qué cambiar su vida, puede seguir siendo una empresaria y más adelante deciden si tienen hijos o no. A la final Bárbara acepta y ahí comienzan una relación. Y bueno gente, así termina este resumen. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal. Chao chao.